Muy bien, Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal, nuestra cita con el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, o sea, nuestro estudio del Yad HaZaká, de esa obra magna de Halajá del Rambam, en 14 volúmenes, en 14 tomos, esa Yad, esa mano fuerte y poderosa, que es cuando nosotros sujetamos con ella la fuerza que tenemos para poder sujetar con ella las palabras de la Torá. Igual que dijo la Torá sobre Moshe Rabén. Y vamos a comenzar nuestro estudio entonces en el día de hoy. No sé, voy a abrir el chat por si hay preguntas para poder leerlas. Y pues estamos en el Sefer Ahava. Acabo de perder la página. Muy bien, Sefer Ahava, estudiando las leyes Ilhot Tefilá Ubirkat Kohanim. Las leyes sobre la tefilá y la bendición de los Kohanim, que veremos en una segunda instancia dentro de este capítulo, de este libro, perdón. Todo lo que tiene que ver con la tefilá es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Cuando hablamos de tefilá, hablamos de la amidá, la parte central de la tefilá. Y aún así, vimos en la clase pasada cómo se organizaban las diferentes plegarias, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche, junto con sus añadidos. Ahora, el 10º capítulo que vamos a estudiar hoy nos va a hablar sobre los errores dentro de la amidá. Es decir, primero, un error que es muy habitual, podemos decir, que tiene que ver con nosotros mismos, que es tefilá lelo kavana. Es decir, cuando una persona reza sin poner la intención adecuada. Y después, los errores que puede llegar a cometer el shaliach tzibur, el oficiante. Después, las dudas si tengo que rezar o no tengo que rezar, si recé, si salí de obligación o no salí de obligación. Eh, Tefilá lo askarot ashayachot lo toyom. Si yo hago la midá sin mencionar las cosas particulares del día en el cual me encuentro, por ejemplo, Shabbat, o por ejemplo Rosh Chodesh, si dije ya Levi Yabó o no dije ya Levi Yabó, a eso no se está refiriendo. Tefilá Tashlumim Bedinah, lo que se llama la tefilá de Tashlumim, es decir, la compensación por haber omitido una de las tefilot, y tefilat in matzibur, y otra vez volvemos al concepto de la tefilá junto con el resto de la congregación. Nos dice la primera alhaja, Mishe itpalel velo kivenet libo. Una persona que rezó, estamos hablando de la midá, y no puso intención, no se concentró en ello. Lo leyó como un papagayo. Bien, Yachzor veitpalel vejamaná. Tiene que repetir y volver a rezar con concentración. Veimkiven libo vibraja rishoná. Pero si puso su concentración y la intención adecuada en la primera bendición de la amidá, que es la bendición de los patriarcas, Shuv enosarij. Ya no es necesario volver. Dice, Misheta'a be'achad mishalosh be'achot rishonot. La persona que se equivoca en alguna de las tres primeras bendiciones de la mida. Las tres primeras son un bloque, son todo un pack. Si me equivoqué en una de ellas, tengo que volver a empezar desde la primera. Joser la rosh. Vimta'a be'achad mishalosh aharonot. Ahora, si se equivocó en una de las tres últimas bendiciones de la mida, son otro pack, es otro bloque. Entonces, Joser la Abodá vuelve a la bendición por el servicio divino. Retzea Hashem Elokeinu Bemeja Israel. Bien, tenemos Abodá, tenemos Todá y tenemos Shalom. Son las tres últimas. Si se equivocó en una de esas tres, tiene que volver a Abodá, Retze. Vimta Beachad Minaim Tzadiyot. Si se equivocó en una de las intermedias, Joser Litchilat Berajá Sheta'a Ba. Ahí simplemente vuelve al principio de la verajá en la cual se equivocó. Por ejemplo, si está diciendo la verajá sobre la curación, Refaenu Hashem ben el Rafé, y me equivoqué en esa verajá, vuelvo a Refaenu, a esta misma verajá. Me equivoqué en la bendición de los años, Birkat Hashanim, Barej Alenu Hashem Eloquenu, pam, 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 pam. Me equivocó, vuelvo a empezar Barej Alenu. No tengo por qué volver a empezar con todas ellas. Umashlim Tfilato a la Seder, y completa su tefilá en orden. Vejen, y de la misma manera, Shaliach Tzibur Sheta'a, que yo me paré con Ram, cuando el oficiante se equivoca mientras está rezando en voz alta, al derachze u joser. De esta forma es como él tiene que actuar. En las tres primeras, vuelve a las tres primeras.
En las tres últimas, vuelve a las tres últimas. Si es una intermedia, repite desde el principio de esa veraja intermedia. Pero si se equivocó el oficiante cuando está rezando en voz baja, Ani Omer, dice Rambam, yo digo, Sheeno Joser Umitpalel Belahash Pam Shnia. Es decir, que no repite, no vuelve para atrás y lo vuelve a decir en voz baja. Y Penetora Hatzibur, ¿por qué? Porque va a causar una molestia al público, porque ahora tienen que esperar a que el oficiante acabe y le va a llevar más tiempo a acabar porque tiene que repetir. El asomer a la tefilá shemitpalel bekorram, sino que se va a apoyar en que después va a decir la tefilá en voz alta. Veí shintaa ba leolam joser kemo shayachid joser. Y en esa tefilá en voz alta, de todas formas, si se equivoca, va a repetir como cualquier persona que se equivoca cuando está rezando. Shaliach tzibur sheta venibhal velo yada mejan yadgil, un oficiante que se equivoca y de repente se queda, ¿sí? Fuera de, pierde su concentración y no sabe desde dónde empezar. Veshasha yamod ajer tachtav. Y se queda un buen rato paralizado sin saber por dónde seguir, no encuentra sus palabras. Yamod ajer, se pone a otro oficiante en su lugar. Recordemos, estamos hablando cuando las personas rezaban sin sidur, el oficiante era el que sabía su tefilá y la sabía de memoria. Se quedó, petrificado sin saber por dónde seguir, se pone a otra persona. Veim ta'a bibiraja haminim, bebirkat haminim. Pero si se equivocó en la bendición por los herejes o contra los herejes, la malshinim velaminim altei tikva, ¿sí? A los delatores y a los herejes, que Dios nos les dé esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. En mamtininlo, no se le espera. El amiyad y abor ajer tahtav. Inmediatamente se le cambia. Shema minut, nizreka bo, porque a lo mejor le surgió un punto de herejía. Por eso se paró. Vehu shelo idgil ba. Y esto solamente si no comenzó. Balim idgil ba, mamtininlo. Pero si ya empezó a decirla, se le espera. Aquí ven todo esto. Esta bendición por los herejes es justamente la verajá número 19 de la Amida. Originalmente la Amida, como dijimos, se llama Shemone Esre, las 18 bendiciones. ¿Por qué? Porque tenía 18 bendiciones, como llegamos a 19. Cuando empezó a proliferar las sectas disidentes que promulgaban la herejía dentro del pueblo de Israel, entonces los sabios se vieron obligados, para evitar que viniese gente a través de la tefilá, a introducir ideas de herejía dentro del pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? Incluyeron en la Amida una bendición que maldice a los herejes. Entonces, era una forma de detectar a aquella persona que era hereje. Entonces, ¿qué? Esa persona se saltaba la bendición porque no se va a maldecir a sí mismo. Entonces, aquella persona que se paraba justo antes de la bendición contra los herejes, decían, ¿por qué se paró? A lo mejor es que entonces se le baja. Bien. Pues si ya empezó, y ya empezó a decir que Dios nos les dé esperanza, tal, entonces ya no decimos, no es que es un hereje, sino que simplemente perdió el hilo, por así decir. Muy bien. Veloye Asheni Sarvan Beotasha. Dice algo muy interesante, Rambam. A veces, cuando estamos en la sinagoga, vienen y le dicen a uno, oye, haz oficiante. Y dice, no, dile al otro. No, de verdad, dale. No, está bien, no. Bien, ¿qué se llama eso? Mesarev. Es decir, como que rechaza una vez, dos veces. Tres veces no hay que rechazar. Tres ya tienes que ir. Dos está bien. Pero en este caso, en el cual estamos en medio de la mida y hay que sustituir a la persona que entró en la fase de herejía o la persona que se quedó mucho tiempo bloqueada, ahí no hay que hacer historias de yo no, que llama a otro. No, te dicen inmediatamente ve para que no haya interrupción y que la gente no espere. Mejanu Matjil, ¿y desde dónde comienza este sustituto? Mitjilata Berajá Sheta Abba Rishon, desde el principio de la bendición en la cual se equivocó el primero. Si se equivocó en una de las intermedias, hace así.
Abalim ta'a be'achad mishelosh harishonot. Pero si se equivoca en una de las tres primeras, matjila sheneimina rosh. El segundo empieza desde el principio, como dijimos. Y si se equivocó en una de las tres últimas, empieza desde... Muy bien, desde Abodá, como hemos dicho anterior. Quinta laja. Haomer. Eni yored lifnat eban pene shebegadai tzebu'in. Dice, ¿sabes qué? No me llames que sea Shaliach Tzibur, que sea oficiante, porque tengo la ropa de colores. Es decir, que solamente quiere rezar de blanco. ¿Cómo? Como se hacía en el Bet HaMikdash, que los Kohanim iban de blanco. Av bilbanim lo ya'avor beotat tfila. Es decir, dice, no me llames porque voy de colorines. Entonces, aunque esté de blanco, no se le llama. ¿Por qué? Porque está dando un motivo, ¿sí? Específico que no tiene un sentido al hecho de no querer rezar. Bien. Dice Amar, la persona que dice Ani over mi penesh yesh berragli sandal, eni over, es decir, no me llames para que sea Shaliach Tzibur, porque tengo zapatos. Af Yahez lo yabor, ni siquiera descalzo pasará. También lo mismo, porque el blanco es la ropa de los Kohanim. Y los Kohanim, el servicio lo hacían descalzos. Entonces esta persona no sabe lo que está diciendo, porque él no es Kohen, ni estamos en el Bet HaMikdash. Muy bien. Mi shenista peklo y mi palelo lo palel. La persona que tiene una duda si rezó o no rezó, enojos de un mitpalel. No vuelve a decir la mida. El emken hitpalel tefilazo al da shin nedaba. Shim ratzá yahid le hitpalel kol hayom tefilato nedaba yitpalel. Ahora, ¿cómo se podría hacer? Que haga una mida y que lo llame una tefilá nedaba, es decir, una plegaria voluntaria. Que si la persona quiere hacer una plegaria voluntaria, puede hacerla en cualquier momento del día. Y Shayaomed Bitfila, la persona que estaba de pie rezando, Benizkash Kevarit Palel, y de repente dice, pero yo ya dije, Arbit, ¿sí? ¿Qué hace? Posek, se interrumpe. La filo ven esa verajá incluso en medio, en la mitad de una verajá. ¿Por qué? Para no seguir diciendo el nombre de Dios en vano. Bien. Vimaitá tefilat, Arbit, y si era la tefilá de Arbit, no posek, no se interrumpe. Sholit paleo tamit gilat, ela al da Jova. ¿Por qué? Porque desde un principio él la empezó a rezar sabiendo que es una que es una tefila que no es obligatoria. Entonces, desde un principio ya era como una tefila nedaba, por así decirlo. Mishetah Palel Shel Hol Shabbat, una persona que rezó la mitad de semana en un día de Shabbat. Lo yatza, no cumplió con su obligación. Peiniskar, y si ahora se acuerda, veo Betohat Fila, en medio de la mitad se acuerda y dice, no, pero no es semana, es Shabbat. Gomer Berajá Sheitgil, Sheitgil va, termina la bendición que está diciendo, de Joder Mitpalel Shabbat, y después vuelve y reza la mitad con el texto de Shabbat. Bame de Barimamburim, ¿de qué hablamos? De Ma'ariv, o Beshachrit o Beminja. Es decir, Arbit, Shachrit o Minja. Abal Musaf, pero Musaf, Posek, se interrumpe. ¿Ahí dónde está? Afilu Bemsa Berajá, incluso en mitad de una Berajá. Vejen, Mishlim Tefila Shel Hol, Aldat Shei Musaf, si completó una mitad de semana diciendo que ese es el Musaf, José no mitpalel Musaf. Tiene que volver a rezar el Musaf entero. Ejal be Shabbat, ya sea en Shabbat, Ejal be Yom Tov, ya sea en Yom Tov, o ya sea en Rosh Chodesh. ¿Qué nos está diciendo la halajá aquí? El Rambam. Es decir, sabemos que en semana nosotros tenemos las 19 bendiciones. Las tres primeras, las tres últimas y 13 bendiciones intermedias. Que hablan sobre el conocimiento, la teshuvá, la reconstrucción de Yerushalayim, la curación, la redención, etcétera, etcétera. Bien, esas berajot intermedias en Shabbat no se hacen. O en Yom Tov, Entonces, ¿qué pasa si una persona llegó a la tercera bendición, que sí es común a la semana y el Shabbat, y empezó y dijo,
Atajo en la damda, tú le diste al hombre entendimiento, pa. Ashive no habiendo te deja, haznos retornar en Teshuvah y de repente dice, no, pero es Shabbat. Entonces, ¿qué dice? Termina la veraja en la que está, termina ahí donde está y, y después vuelve y dice lo que te corresponde a Shabbat. Ataki dasha yom asher lishmecha, tachlit, matzeh shamayim baaretz, o la que corresponda a Yismach Moshe, o lo que sea. Muy bien. Ahora, pero si es Musaf, puesto que Musaf es una tefila que es exclusiva, bien. Entonces, si ya es exclusiva, entonces tienes que volver a rezarla entera. Muy bien. Misheta'a, bimota geshamim, velo amar morida geshem, velo moridata. Joser, perdón. Misheta'a, bimota geshamim, velo amar morida geshem, velo morida tal. Joder las dos. Una persona que se equivocó en los días de lluvia, en invierno, y no dijo ni morida geshem ni morida tal. No dijo nada. De miskir a tal, en joser. Ahora, si en los días de invierno dijo morida tal, que es lo que decimos en verano, no hace falta repetir. ¿Por qué? Porque el rocío también cae en invierno. Venta bimota jamás, pero si en verano se equivocó y dijo morida geshem, ¿qué hace caer la lluvia? Joser la rosh, tiene que volver a empezar. En lo iskir tal en Mahazirinoto. Y si no mencionó el rocío, no tiene por qué repetir. Shenatal ne'etzar, porque el rocío no se va a parar de por sí, menos salir bakasha, y no hace falta pedirlo. Es decir, no va a cambiar que yo pida o no pida el rocío. Hashem siempre va a mandar el rocío. Misheshachach, Ashela bebirkat shanim. Ahora, la persona que se olvidó de Birkat Shanim, la bendición por el sustento, que es donde también pedimos lluvia, Imniskar Kodem Shomea Tefilá, si se acordó antes de decir Shomea Tefilá, la última de las bendiciones intermedias, Shoreta Geshamim be Shomea Tefilá. Incluye dentro de esa Shomea Tefilá, escucha la plegaria, incluye una petición por las lluvias, o Birkat Shanim, como diríamos. Imniskar Lahar Sheberech Shomea Tefilá, pero si ya lo dijo después de que ya dijo Shomea Tefilá, Joder le Birkat Shanim tiene que volver a Birkat Shanim, a Berejeno, Barejaleno y desde ahí seguir. Y si no se acordó hasta que no terminó toda la tefilá, joder, un mitpalel shenia. Tiene que volver a rezar toda la mida. Décima alhaja. Dice, ta'a velo iskir ya ale beyabo. Muy bien, muy actual. ¿Por qué? Porque Bezrat Hashem, en buena hora, esta semana, el jueves por la noche, comienza Rosh Chodesh. Tenemos 2 días de Rosh Chodesh a dar. La persona que se olvidó decir ya ale beyabo, el párrafo que se añade en Rosh Chodesh, en la mida. Y Niskar Kodem Sheyashlim Tefilato, si se acuerda antes de terminar su amida, Joser la Abodá, Umaskir. Vuelve a Retze y ahí menciona Yaleviabo, en la verejá de la Abodá, que es su lugar. Y Niskar Lehar Sheyashlim Tefilato, pero si se acordó después de completar su tefila, Joser la Rosh, tiene que volver a rezar todo desde el principio. Y Mayar, aquí Lomar, Dibre Tajanunim, Ajar Tefilato. Ahora, si es una persona que tiene la costumbre de hacer súplicas después de terminar su tefilá, Benizkar, Ahar Sheishlim Tefilato Kodem Sheyakor Raglav, y se acordó después de que terminó su tefilá, pero antes de separar sus pies, Joser la boda, vuelve a la boda. Aquí se refiere a la persona que antes de dar los 3 pasos para atrás para terminar su amidad, coge y hace algún tipo de plegaria personal. Bien, en ese momento en el que ya terminó la tefilá, pero todavía no se dio los pasos para atrás, ahí todavía puede volver a Bodá, a Retzé y decir ya le veíamos. Vame de Marimar Burim, ¿de qué estamos hablando? Bejulosh el Moed o Beshachritu Minja, Shel Rash Hodashim. Estamos hablando en Jola Moed, que se dice ya le veíamos, o en Shachrit y Minja de Rosh Hodesh. Abal Arbit, Shel Rosh Hodesh. Pero en Arbit de Rosh Hodesh, Imlo Iskir en Ojoser. Si no mencionó ya le veíamos, no hace falta que retorne. כל מקום שחוזר היחיד ומתפלל, שעלי הציבור חוזר ומתפלל אם טעה כמותו. בעת שמתפלל בקול רם. Entonces, ¿la regla cuál es? Que en cualquier lugar donde la persona individual rezando
Si se equivocó, tiene que volver a empezar. El oficiante, cuando reza en voz alta, es la misma ley, también tiene que volver a empezar. Chutz, mi shachrit shel Rosh Chodesh. Salvo en la tefilá de shachrit de Rosh Chodesh, shim shachach, que si se olvidó Shaliach Tzibur y no recordó Yalev Yabó hasta que terminó su tefilá, no se le hace retornar. ¿Por qué? Por el concepto que dijimos antes de Torah Tzibur, es decir, que no se haga esperar al público. Sharet tefilat musafim lefanab, sheu maskir bar Rosh Chodesh. ¿Por qué? Porque de todas formas tiene por delante la plegaria de Musaf, en la cual, evidentemente, si la mencionas porque es Rosh Chodesh. Alajá número 13, Aseret Hayamim, los 10 días que hay desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim. Ta'ah v'chatam bahem bebirkat shelishit ha'el hakadosh, joder la Rosh. Nosotros sabemos que en estos días tenemos varias cosas que cambian en nuestra tefilá. Mencionamos dos cosas, tanto que le pedimos a Hashem que nos dé vida, como el hecho de que Dios es el rey del universo. Entonces dice, si la persona se equivocó en la tercera verajá, que es uno de los cambios que decimos. Normalmente decimos Atakadosh, Veshim Hakadosh, tú eres consagrado y tu nombre es consagrado. Ugdoshim Echol Yom Yarelu Hasela, Baruch Ata Hashem, Hakel Hakadosh. En los 10 días de Teshuvá cambiamos y decimos Amelech Hakadosh, el rey de la santidad. Así se equivocó y en lugar de decir el rey de la santidad dijo Dios de la santidad. Tiene que volver a empezar. Bien. Ta'a. Ahora sí se equivocó. Vejatán Beajat Estre Oev Sedako Mishpat. La 11ª verajá de la Midá dice Ashiva Shofeteno que Barishoná. Haz retornar los jueces como en un comienzo. Veyoatzeno que Badajilá. Y a los consejeros como al inicio. ¿Y de qué está hablando? ¿Cómo termina esta verajá? Melech Ohev Sedaka Mishpat. Baruch Ata Hashem. Bendito eres tu Dios, Rey que amas la tzedaká, la justicia y el juicio. Bien. En los 10 días de Shuvá, ¿qué decimos? En lugar de eso decimos Hamelech HaMishpat, el rey del juicio. Pues si se equivocó en esa verajá y dijo Oev Sedaka Mishpat, que amas la justicia y el juicio, Joser Litgilata verajá, vuelve a empezar esa misma verajá y termina y la sella, ahora sí bien, Hamelech HaMishpat. Muy palel, y de ahí en adelante sigue rezando en orden. Ahora, si no lo recordó hasta que terminó toda su tefilá, Joser Labrosh, vuelve a empezar. Hayahid de Hatzibur, ya sea que está rezando él solo o que está rezando para el público. Dice la 14ª balajá. Ta'a se equivocó. Velo iskir Abdalá de Jonen Adaat. Y no mencionó la Abdalá en Jonen Adaat. Jonen Adaat es la 4ª verajá de la mida. Ata Jonen Adam Daat un lamet enoshuna. Tú le otorgaste al hombre sabiduría y le enseñaste al ser humano inteligencia. Baruch Ata Hashem Jonen Adat, bendito eres tu Dios que otorgas la sabiduría. Muy bien. Esta verajá, que es la 4ª de la mitad, como hemos dicho, hay una vez por semana que cambia. ¿Cuándo es este día que cambia? Mozae Shabbat, el sábado por la noche. En esa primera verajá de las normales, de las intermedias, perdón, de las que solamente decimos en semana, al ser la primera que marca que ya estamos en semana, dijeron nuestros sabios que ahí es donde se hace Abdalá en la mida. Entonces se dice Ata Jonantanu, Hashem Eloquenu, Madab Askel, Ata Marta, tú nos dijiste, Le Abdil Ben Kodesh Lehol, que separemos, que diferenciemos entre lo sagrado y lo profano. Eso se llama la Abdalá en la mida, antes de hacerlo con el vino y con las especias y todo. Así se equivocó en esa verajá. Y no hizo Jonenadat, no hizo Ata Jonantanu, termina la tefilá y no vuelve atrás. ¿Por qué? Porque aquella persona que no... Perdón, ¿por qué? Porque después de todas formas va a hacer Abdalá sobre el vino. De la misma manera, una persona que no dijo Alan y Sim en Hanukkah o en Purim, ahora tenemos Purim en 15 días, o que no dijo Anenu, la plegaria de Anenu en la tefilá en la mitad del día de ayuno, no vuelve para atrás y vuelve a rezar. Ya sea que está solo o que está en la congregación. Si se acordó antes de echar para atrás los pies, Omer, Anenu, Avinu, Anenu, dice Anenu, esta plegaria, etcétera,
Kiatá shomea tefilá, porque tú escuchas la tefilá, podemos decir bejoret tzara besuká, y redimes y salvas en todos los momentos de angustia, y razón y que sea la voluntad, en las palabras de mi boca, etcétera, etcétera, como se termina la vida, antes de deciros el shalom, ¿verdad? Es decir, que antes, si te acordaste antes de terminar, entonces lo incluyes ahí al final. Shachach velo yitpalel minja be'erev Shabbat, una persona que se equivocó y no rezó minja el viernes por la tarde. Y yitpalel arbit shtaim shel Shabbat, que diga dos veces arbit de Shabbat. Estamos hablando de la midá. Vejen, ve Yom Tov, lo mismo ocurre en Yom Tov, en los días de fiesta. Si se olvidó y no dijo minja de Shabbat o en Yom Tov, dice al salir de Shabbat o de Yom Tov, dos veces arbit, la midá, dos veces arbit de semana. Dice Abdalá en la primera y no dice Abdalá en la segunda. ¿Qué quiere decir? Este atajo nantano que acabamos de decir, si yo digo dos veces arbit, la mida, no voy a decir dos veces atajo nantano. En la primera mida que yo digo atajo nantano. Y en la segunda, no lo digo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la primera mida es la que corresponde a arbit, la normal. La segunda es el pago por no haber dicho la mida de la tefila anterior. Y si hizo Abdalá en los dos, o lo ifdil be'achad mehem, o no hizo Abdalá en una de ellas, ya está, cumplió. ¿Por qué? Porque tenemos la Abdalá con el vino y el vino. ¿Qué pasó? Abal, imlo ifdil barishona, veibdil basheniya, pero si no hizo Abdalá en la primera e hizo Abdalá en la segunda, Joser umitpalel shelishit, tiene que rezar una tercera vez. Y pene sharishona, lo altalo, mi pene shikdima, la tfila sheyit tefila tarbit. Es decir, la primera no le cuenta. ¿Por qué? Porque su tefilá de pago de la anterior la adelantó a la que correspondía primero, que es la de arbit. Tefilot, y todo aquel que reza dos tefilot, afilu shachrit u musaf, incluso que sean shachrit y musaf, lo yitpalel zo achar zo. El Aishé no puede rezar una seguida de la otra. Es decir, termino hacer Shalom Ibromabu Berhamab, ¿sí? Y inmediatamente Hashem Sefata y Tiftach, no. Tiene que parar un momento entre una tefila y la otra, que es Shetitjonen Daato Alav. ¿Para qué? Para que se pose su concentración, su pensamiento, y entonces ahora sabe otra vez, ahora voy a rezar una segunda vez con este sentido, con esta intención, por este motivo. Dice la halajá número 16. Asur lo leitpalel, la mitpalel, perdón, betzibur, shiagdim tefilatol y tfilat tzibur. Dice, no se puede, una persona que está rezando junto con el público, no puede adelantar su tefilá a la tefilá del público. Es decir, que no puede, de repente, antes de que lleguemos todos a la mida, uno se levanta y empieza a decir a mida. Dice Anignaz, leveta keneset umatzat tzibur mitpalelim belajash, una persona que entra a la sinagoga y se encuentra que el público ya está rezando en voz baja. אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח הציבור לקדוש, יתפלל. Si tiene tiempo de decir la midá y completarla antes de que el oficiante llegue en la repetición de la midá en voz alta al kadosh, 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 adelante, que rece. Veimlav, y si no, yamtin, que espere, hasta que empiece el Shaliach Tzibur a rezar en voz alta y que rece junto con él en voz baja, palabra por palabra, hasta que llegue la Kedushá al Kadosh Kadosh. Responde a la Kedushá junto con el público y después reza el resto de la tefilá por sí mismo. Ahora, y si empezó a rezar antes que el Shaliach Tzibur, que el oficiante, y no le dio tiempo a terminar y el oficiante ya llegó a la Kedushá, entonces, ¿qué tiene que hacer? Y guía el Shaliach Tzibur la Kedushá. Lo yafsik, velo yane Kedushá, que no interrumpa y que no responda a la Kedushá junto con ellos. Ejemplo, yane amén y eshemen rabam mebaraj, y tampoco que responda amén al Kadish. Porque él está en medio de su amidad. Ven, Sarich Lomar, que Shara Berajot, y por supuesto, no hace ni falta de explicar que tampoco con el resto de las bendiciones. Que no hay que responder amén a las otras bendiciones, porque él está diciendo su propia amidad. Muy bien, esto ha sido
el 10º capítulo de la Salahot, de la Tefilá y de Birkat Kohanim. Y hoy vamos a dejarlo aquí por el momento. Así que vamos a avisar que la próxima semana, dado que estoy de viaje, voy a estar Bezrat Hashem en Eretz HaKodesh, en Israel. No voy a poder dar el shiur de Rambam, pero será entonces en 2 semanas cuando nos volvamos a encontrar para seguir con el capítulo 11 de esta Salahot sobre la Tefilá. Y esperemos que tengamos todos una excelente semana. Iskuvi Imsu, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en los próximos shiurim.